llevamos ya un año y medio del gobierno de Milei. Uno de los temas más cuestionados, o entre los más cuestionados, ha sido el trato con el periodismo. ¿Qué está pasando con el periodismo? Por eso pensábamos que era bueno hacer un balance de qué está pasando con este sector tan dinámico de la sociedad. Para eso estamos comunicados con Andrés Arlengo. Andrés es periodista, es docente de escuelas especiales, ha escrito algunos libros como Intelectuales entre Preguntas, conduce un programa Contrapuntos que no hace mucho, hace unos días cumplió 1000 programas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Bueno, gracias por el llamado y buenas tardes. Bueno, gracias a vos. Andrés, bueno, ¿cómo ves el panorama de la comunicación hoy? Te lo mando como referencia a Venado Tuerto y también lo que podés aportar a nivel nacional, ¿no? ¿Mm? Bueno, vos das ahí una palabra clave, ¿no? Que es comunicación. Cómo analizar, digamos, podríamos decir, la comunicación política y social en la era Milei desde Venado Tuerto, ¿no? Y también en la era de las derechas, ¿no? Y cuál es el papel de la comunicación, entre comillas, en las derechas. Yo digo, porque vos hablas de Venado y acá hay un gobierno municipal del radicalismo que está aliado con el PRO y con Milei, ¿no? Ujú. Vía el gobernador Puyaro. Y se dificulta hacer periodismo y más todavía comunicación. Recién ahora un poco hay críticas a Puyaro desde los gobiernos locales, perdón, del periodismo local, porque hay mucho presupuesto, ¿no? Así como siempre fuimos críticos de lo que hacía el kirchnerismo con las pautas, Ujú. aquí también somos críticos de, primero a veces hasta de cierto multimedio de aquí o cierto periodismo también, de aquí, del sur de Santa Fe y de la provincia y de Rosario, que no hacen más que bajar los partes de prensa provinciales, Ujú. ¿no? Entonces ahí, tanto la palabra comunicación como la palabra periodismo, que entiéndase que es escribir, pensar, hacer radio, hacer producciones audiovisuales, contra el poder establecido se fue diluyendo, ¿no? Ujú. No quiero meterme con nombres y apellidos, pero uno abre los portales aquí en Venado Tuerto Sí. y hay mucha pauta publicitaria, ¿no? Habría que ver el presupuesto. Carlos del Frade siempre analiza un poco el presupuesto destinado a los medios, pero hay como que sí hay en las redes sociales Sí. críticas así, gente que filma, ¿no? Ujú. Y con los scratches al gobernador, pero digo, aparte, te doy una perla, ¿no? Ujú. Para pensar esto del periodismo. Sí. La ALTRAP, que es la Asociación de Periodistas en Venado Tuerto, el sábado 7 de junio, junto con el intendente, haciendo, insisto, el intendente de una zona más rica del país, haciendo un acto en común por el Día del Periodista. Claro. Ujú. Y obviamente a mí no me dieron el reconocimiento al periodismo, por los 1000 programas, por los 1000 sábados, ¿no? Claro. Eh, Después, bueno, habría que hilar pero incluso cómo analizan las noticias, ¿no? Por ahí hay algunas radios locales, pero la mayoría es bajar los partes de prensa locales y de Puyaro y compañía, que hay mucha guita, ¿no? Ujú. Eh, Ahora, pu- sí, decime. sí, ahora Andrés, cuando vos planteás todo esto con el periodismo, ¿hay mucho periodismo local? Porque a mí que suelo ir a Rosario, yo veo que más que nada la gente está enchufada con lo que pasa en Buenos Aires. ¿Ahí en Venado Tuerto es diferente? Hay por una historia regional, sí, al crearse el ET29 y periódicos antes, hay una mirada localista, y a Ajá. veces por demás.
pero es una Sí. mirada, como te decía, localista bastante conservadora, es decir, también tiene que ver con la forma de hacer periodismo. Recién en el 90 y pico se abre quizás una carrera de periodismo, en el 94, la primera promoción que es en el 96, pero si no era, a ver, LT29 la nombro, que fue creada en una época de la dictadura, antes de, en la época de la NUCE, que nació de una publicidad San Martín, se convirtió en el LT29, que hoy también tiene un canal, tiene una radio. Hay periodismo localista, hay FMs, hay Ujú. FMs que miran desde local. Sí, después vos vas a los bares y a los lugares y a lo mejor está la televisión, Ujú. pero ese periodismo local es lo que yo te decía, es que, bueno, Ujú. viste, la acá pauta mata datos reales, datos concretos, Claro, ¿no? claro. Creo que en Al todo el revés, ¿no? país, ¿no? Eh, Pauta mata datos reales, ¿no? Los escándalos que se han visto con los reportajes que hacen periodistas afines a Milei, o como lo hacían y lo hacen con respecto a Cristina, ¿no? Todo acordado, qué va a decir, qué no va a decir, ¿no? sí, incluso, bueno, sí, 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 incluso alguien que hacía críticas en lo que, alguien que es el director de la carrera de periodismo, que Sí, hacía críticas en su momento, digamos, serias al gobierno local y al gobierno provincial de acá de Puyaro y de Cherela. sí. Bueno, a su celular llegaron bastantes cuestionamientos sobre esto. Ujú. Después, bueno, ahí me parece que hay un cambio hay un giro. Vos leyendo los portales te das cuenta que quién es la pauta que más, quién es el que más pone, el sector que más pone, ¿no? Claro, Porque en Venado es como muy si cuando se habla, viste, somos una familia, bueno, sí, pero acá hay un jefe en la familia, ¿no? claro. Un jefe, ¿no? Entonces Ujú. todo como obedecen un poco eh, eh, a las jefaturas, ¿no? Claro, Y por abajo sí hay cuestionamiento, pero es como, a ver, por ahí esto puede ser para la audiencia, digo, sí, hay un periodista que está hablando, que a Milei que hay que esperarlo, sí. hasta ahora hay que seguir esperándolo, y después habla Doña Rosa, que le habla de lo que pasa en el barrio de Venado, Ujú. y después habla bien del intendente y de esto que aquello, y bueno, pero bueno, es así. Y quizás los movimientos o feministas o ambientalistas, porque aquí hubo una tala muy fuerte de un parque municipal donde había un montón de pinos que produjo fue la primera, quizás el primer choque que recibe el gobierno municipal, ya Ujú. con el segundo mandato, taló todo, como supongamos 50 árboles, para ampliar una pista de atletismo. De ahí sintió un cimbronazo y tuvo que cambiar ese proyecto, lo mismo que el proyecto de la Plaza San Martín, que es la plaza más grande de la provincia de Santa Fe. Ujú. Pero eso circuló por videos realizados por movimientos Ambientalista. ambientalistas o Claro, feministas en la lucha de las mujeres, sino, y obviamente lo tienen que tomar los medios. claro. Pero, Ahora, sí, sí, ¿cómo incide en todo esto las redes sociales? ¿Viste? Uno está muy acostumbrado, bueno, Milei, él dijo que ganó por las redes sociales, que el periodismo tradicional, él decía que no pesaba tanto, ahora vemos que hace todo lo contrario, porque está o desprestigia a sectores del periodismo o coopta a sectores del periodismo. Es decir, quedó demostrado que las redes llegan solamente a un sector. ¿Cómo llegan en un lugar como Venado Tuerto? acá sí, 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 porque sí, tienen su peso, tanto Sí, por un lado para ser política oficial, porque hacen una horita, sí. y el intendente o quien sea, toda la política, Instagram, Facebook, y las páginas propias al instante.
pero también por el otro lado estos movimientos pequeños todavía, ¿no? También responden del mismo modo, así como filmando esto que pasó, o filman casos de las marchas de las disidencias y de las mujeres, tienen su peso, y también tiene su peso su periodismo tradicional, ¿no? Quizás con clivados ya, ¿no? Digamos, el ET29 a la mañana es muy escuchado por sectores más de edad madura, digamos, de 30 para arriba, y el resto escucha más FMs, ¿no? Pero bueno, y lo que sí hay, sí, también se cae en esto, ¿no? Es decir, en la militancia a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, en la crítica a las redes sociales, y no a unirse, por ejemplo, a los movimientos ambientalistas. Critico desde las redes sociales porque bueno, son los tiempos de ahora, ¿no? Claro. El cuerpo no lo ponemos. Claro. Pero sí, sí, evidente, acá sí hay mucho marketing político. Acá hay mucho marketing político por las redes, en general en toda la política mundial, ¿no? Pero se utiliza, da la sensación de que es el para mí, por la experiencia y la lectura como docente también de ciencia y la comunicación, es a partir de los 90, con distintas, digamos, distintos modos y formas de acción, pero en este último tiempo, al aparecer las redes, esto de Instagram, se está haciendo una calle nueva en Venado Tuerto, se saca el intendente con los empleados y así, ¿no? Como también las empresas hacen lo mismo, y copiando incluso modelos caucheados, lo que yo llamo, aparte de los líderes electrónicos, de los líderes pastores políticos electrónicos, ¿no? Uno se pone a pensar cómo hablan los pastores, y bueno, hay tanto coaching como hablan los políticos de hoy, y como se escuchan también en los dirigentes de empresas, ¿no? Hay mucho coaching, ahí se mezcla, ¿no? No sé si me explico decir, porque hoy hay un boom aquí en Venezuela donde hay 80 templos evangélicos. Y yo Jesús, lo que siempre no le gustó a Jesús fueron las estructuras, no las instituciones, echó a los mercaderes del templo. Entonces acá hay todos los políticos aquí, el kirchnerismo y el radicalismo, dos sectores de derecha para mí, utilizan mucho esto de la alianza con el evangelismo y el neuromarketing político. Así, digamos, ¿no? Está claro. Ahora, Andrés, ¿cómo se sostiene un programa, 1000 programas de contrapuntos? ¿Cómo se sostiene? Unos cuantos años, ¿no? Y estamos hablando de, mira, en el 2001 a mí nos agarró aquí, y en enero del 2002 habrá sido la última. Yo tenía una revistita que se llamaba Contrapunto, que era súper alternativa, digamos, a veces era una hoja 4 pegada, ¿no? 2 hojitas a 4 pegadas, y después pasaron 2 o 3 años y después arranqué con contrapuntos por cada sábado. Y la verdad que si uno se lo pone a pensar, lo sostuvimos y lo sostendremos, ¿no? Con mucha pasión, también con mucha bronca por lo que pasaba, con mucho también desazón, a veces desamparo porque uno estaba desempleado, pero bueno, seguía haciendo radio. Y después sí, lo que facilitó... Vos fíjate, te voy a decir algo que, como te aprecio todo eso, tu programa tuyo, cuando se formó la red de medios alternativos, sí, 2004. Con esos años, sí, y muy pocas web, lo puedo decir en forma grosera, no le daban bola a los audios, a las entrevistas. Colgaban todos textos. Y con el tiempo nosotros, un tiempito después, a través de unas agencias, colgábamos audios, las entrevistas, porque a lo mejor hay gente que a lo mejor no tiene tiempo para leer y se pone a cocinar, se pone a hacer cualquier cosa y escucha la entrevista. Después, bueno, la tecnología permitió eso. Y básicamente lo sostuvimos
prácticamente con mi salario, con algunos apoyos, mayormente trabajadores, algunos sindicatos de trabajadores como la CT Autónoma, como ANSAFE, como compañeros, pequeñas empresas, vendedoras de pasta, de fideos, de tortas, y ahora, bueno, también con los aportes, y también con una radio que me permitió sostener primero de Firme y Serena, ahora la Nostalgia, donde, bueno, uno nos ganamos cierto reconocimiento, ¿no? Fama no, uno no busca fama, pero sí que el reconocimiento de que acá hay un laburo serio, ¿no? Pero que es colectivo, no es nunca lo pensamos desde el punto de vista individual, y porque aparte como el programa de ustedes, gente de todo, hasta de distintos lugares, hasta de otros países hemos reproducido, ¿no? Andrés, cuando hablamos de vos sos un soñador, ¿no? Yo que te conozco, puedo decir que sos un soñador, que siempre estás pendiente de cómo reflotar utopías. ¿Qué pesa más, el periodista en Andrés Sarrengo o el docente de escuela especial, cuando se hacen cosas para tratar de cambiar las cosas como están, ¿no? De transformar las cosas? ¿Qué pesa más? Uh-huh. Con los años y con la carrera de psicología social cursada, y con empezar a tomar también docencia, dar clases en ciencia de la comunicación y trabajar más de grupos con los chicos, con adolescentes y su problemática a través de la tutoría, creo que hoy elijo los dos caminos, que es la radio y el periodismo, y la educación como forma de no dejarle a los pibes este mundo tan degradado, tan empobrecedor de la vida humana, que los está haciendo mierda, y nosotros lo estamos viviendo en colores, y sabes lo que duele a veces, ¿no? Y pesa, ¿no? Es que esto vos se lo decís a trabajadores y te miran con una cara, che, pero está bien, tenés razón, ¿y qué hacemos? O otros peor, te dan vuelta la cara, y eso duele, ¿eh? Eso duele, pero bueno, creo que son dos caminos que uno ha elegido, insisto en esto, la psicología social, porque bueno, hay que sentir, pensar y hacer en forma coherente, y por lo menos, si no duermo a la noche, si no dormimos a la noche, bueno, es por pensar en qué carajo dejamos a los pibes, ¿no? Hay un récord, estaba escuchando estos últimos programas, hay un récord de conductas compulsivas, adictivas, y hay un récord de suicidio, y juveniles, eso lo estamos dejando. Y yo trato, en mi caso, como docente, fíjate, de adolescentes y de jóvenes, y a través de la radio aportar para usar una palabra para como decía Mary Langer, no sirve solamente que una persona se cure mentalmente si a la vez con otros no cambia la realidad que lo enfermó a él y lo enferma a los demás. Y para eso pongo la radio y la educación al servicio de ir sembrando esto, como decís, estas utopías, ¿no? Está muy claro. Andrés, no sé si querés agregar algo. Yo te quiero agradecer con la nota, felicitarte por tanto tiempo en la comunicación alternativa. No, nada más, gracias a vos, también por tu enorme laburo de hace muchísimos años, y bueno, viva la locura, porque hasta ahora, si este mundo es capitalista, esta razón del mundo capitalista nos está haciendo que un pibe cada 3 horas se suicide. Tenemos que construir la locura de otro mundo diferente. Bueno, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta nota, ¿eh? Abrazo grande. Hablábamos con Andrés Sarrengo, programa Contrapuntos, Venado Tuerto, más de 1000 programas. Nos dio todo un panorama de qué pasa con la prensa convencional, con la prensa tradicional, con la prensa alternativa, lejos de acá de Buenos Aires. Así que nos sentimos reconfortados por haber hecho esta nota.